estáis? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Eso es bueno. Porque como siempre digo, pasan cosas, pero estamos bien porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuántos estáis agradecidos por Dios? Amén. ¿Cuántos estáis expectantes para que Dios os hable? Amén. Amén. Porque es tan importante la disposición de nuestro corazón como vengas aquí. Hay gente que dice, aquí y en muchos eventos te dicen, no, pues yo no sentía a Dios. O a mí es que Dios no me habla. Depende tanto de cómo vengamos nosotros. Porque lo triste es que Dios está más dispuesto a hablarnos y de hecho nos habla más de lo que nosotros estamos dispuestos a escuchar. ¿Sí? Muy bien. Me gustaría comenzar con un versículo que nos ayudará a introducir un poquito el mensaje que hoy el Señor nos quiere traer. Para poner un poquito en contexto este versículo, esto está en 2 de Corintios 4, y Pablo, el apóstol Pablo, está hablando del mensaje hermoso que hemos recibido, que nos ha transformado a través de Jesucristo, este mensaje que nos ha dado nueva vida y que gracias al cual ahora tenemos esos tesoros en vasijas de barro, ¿sí? Ese mensaje. Es decir, está hablando el apóstol Pablo de cómo hemos llegado, se me han adelantado, no lo leáis aún, porque es un giro, ¿sí? Cómo llegamos a ser hijos e hijas de Dios y todo lo que tenemos gracias a Él. Y está diciendo todo de cosas bonitas, Pablo, ¿sí? Y entonces hay un giro en la historia y de repente empieza ahora sí en 2 de Corintios 4, del 8 al 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Amén. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Alguna vez os habéis sentido así? Ay, sí. ¿Atribulados? ¿Perseguidos? ¿Perplejos? Dice Pablo. ¿Habéis recibido alguna vez un golpe tan fuerte que os sentís que os han derribado? Ahora bien, un paréntesis, ¿vale? Porque si eres perseguido o perseguida y estás teniendo problemas con la gente a tu alrededor, pero es porque eres cascarrabias, porque eres chismoso, porque estás todo el día quejándote, porque hablas mal de los demás, porque haces las cosas como te da la gana en lugar de como Dios dice, vas por tu propia cuenta, en ese caso esa persecución te la has ganado a pulso, ¿sí? No es de lo que está hablando la Biblia, no es de lo que está hablando la palabra de Dios. Y si es así como estás viviendo, déjame decirte que te estás autoengañando, porque aunque dices conocer a Dios y amar a Dios, no es a Él a quien estás representando y reflejando, ¿sí? Cierro paréntesis. Pero si estás viviendo como Dios espera que vivamos sus hijos y sus hijas, eso trae inevitablemente una colisión, un choque entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y eso siempre produce persecución, problemas, tribulación, lo que llama la Biblia fuegos, pruebas, tormentas, ¿sí? Y ¿sabes? No nos debería pillar por sorpresa, porque el Señor nos lo advirtió. En Juan 16:33 dice: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Dice, yo he vencido al mundo. ¿Sí? De hecho, nos está avisando de antemano que las cosas se van a poner difíciles para que no nos estresemos cuando suceda. Para que no nos pille por sorpresa. Para que no nos quedemos perplejos y digamos, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Os acordáis de la parábola del sabio que edifica su vida, su casa, sobre la roca, simbolizando a Cristo, y el necio que la edifica sobre la arena? No os la voy a leer, está en Mateo 7, de 24 al 27, si alguien quiere buscarla, Mateo 7, de 24 al 27. ¿Qué dice la parábola? ¿Qué explicó Jesús? Que la tormenta llega sobre todos, tanto el sabio como el necio. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que no te pienses que porque vas a hacer las cosas bien como el Señor te está mandando a hacerlas, la vida te va a ser del color de rosa. Todo
todo va a salir perfecto, no voy a tener problemas nunca. Eso es un falso evangelio que se vende por ahí a veces. No, no es así. Y Jesús nos advierte de ello, ¿sí? Al igual que en uno de los momentos más difíciles de la vida de Pedro, ¿os acordáis de Pedro? El momento en el que iban a torturar a su maestro, a Jesús, a uno de sus mejores amigos, lo iban a crucificar, a matar delante de ellos. Y no solo eso, Pedro se iba a asustar y le iba a negar 3 veces. Y Jesús le advierte. Está en Lucas 22, del 31 al 32. Simón, es Pedro, por si alguien no sabe, Simón es Pedro. Dice, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. No sé si os habéis fijado, pero el Señor le está dando a Pedro la clave para, aún y siendo zarandeados, aún y pasar por tribulación, poder salir victoriosos. Esa clave es la fe, ¿sí? El Señor le dice, yo he orado por ti. Pero no dice que he orado para que no tengas que pasar por eso. No. Sino para que tu fe no falle. Y es que la fe es esa ancla firme que nos permitirá mantenernos estables, aunque la tormenta ruja velozmente, de forma furiosa, ¿sí? Por eso el mensaje de hoy lo he llamado sin fe es imposible. Sencillo, sin fe es imposible, ¿sí? Antes de meternos de lleno en ello, lo que el Señor nos quiere mostrar en el día de hoy, vamos a orar, ¿sí? Yo te doy gracias, papá, porque yo sé que tú estás en todo. Yo sé que tú no nos sueltas. Tu Santo Espíritu está siempre, siempre cubriéndonos, protegiéndonos, guardándonos, encargándose de cada detalle. Y yo sé que hoy las personas que están aquí, no es casualidad que estén aquí, Señor. Tú las has traído con un propósito. Por eso te pido, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Danos oídos para oír. Señor, ayúdanos a que nuestros sentidos espirituales sean abiertos y podamos tener un encuentro contigo, Señor, y que seas tú revelándonos tu verdad, esa verdad que nos capacita, que nos equipa para poder salir allí fuera y brillar tu luz allí donde vayamos. Yo me pongo en tus manos, Señor. Sé tú hablando directamente a cada corazón. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amén. Primero, ¿qué no es la fe? No he preguntado que sí, sino ¿qué no es la fe? Y la fe no es lo que nosotros decimos que creemos. Eso no es la fe, ¿sí? Todos conocemos, bueno, la gran mayoría conocemos ese versículo famoso que nos dice qué es la fe. Os lo voy a leer en la Reina Valera porque fue el que yo me aprendí, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe no se trata de palabras. La fe se trata de convicción. De lo que crees en lo más profundo de tu ser sobre las cosas que nuestros ojos naturales, nuestros ojos físicos aún no son capaces de ver. Y esta fe se refleja en el exterior por nuestra forma de vivir. Por eso tú puedes decir algo con tus palabras, decir que tú crees algo, pero luego reflejar con tu forma de vivir que tu fe es otra. Sí, porque se trata de convicción, no de palabras. Dejadme que os lea cómo la fe marcó la forma de vivir de tantísimas personas en las Escrituras que vivieron agradando a Dios a pesar de las circunstancias y todo por la fe. Esto está también en el libro de Hebreos. Nos vamos a quedar un ratito en el libro de Hebreos capítulo 11. Primer versículo nos ha dicho la definición de fe y continúa diciendo 11, siguiendo con el versículo 2: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve.
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Me salto un trocito. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y atentos porque el siguiente versículo es clave. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tenemos que tener la convicción de que cuando yo me acerco a Dios, Él está ahí, Él me está escuchando y va a recompensar el hecho de que yo me estoy dirigiendo a Él. Dice que si no es imposible agradar a Dios sin esa convicción, sin fe. Y dejadme ahora, no os lo he puesto ahí. Ahora os voy a leer yo trocitos de aquí, porque si os leo todo el capítulo 11 de Hebreos, a lo mejor estamos hasta mañana. No queremos tampoco eso, ¿no? No. Os voy a leer trocitos chiquititos. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de Sara misma, que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. O sea, la fe va más allá de que las circunstancias te están diciendo esto es imposible. O sea, no tiene lógica, no puedes. Consideró fiel a aquel que había hecho la promesa. Y vamos a leer este trocito. Dice, Hebreos 11 en el 13, esto lo tenemos. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Es decir, en la tierra no llegaron a ver la plenitud de lo que Dios les había prometido. Pero a la distancia, con esa fe y en esa convicción, podían ver cómo se iban acercando poco a poco y no les importó no ver la plenitud ahora, porque sabían que iban a vivir en ella. ¿Sí? Os leo un poquito más, algún trocito más, ¿vale? Dice, por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. ¿Os dais cuenta? O sea, Dios dijo, yo te lo he prometido. Yo sé que tú crees en mí, pero quiero ver que yo soy lo primero en tu vida. Y dice, entrégame tu hijo. Y Abraham decía, esto no tiene ningún sentido, porque tengo una promesa con este hijo. Pero precisamente como tengo una promesa con este hijo, no me importa obedecer, porque tengo la convicción y la fe, la certeza de que, aunque esto no tiene ningún sentido, si es necesario, Dios lo levanta entre los muertos. ¿Sí? Evidentemente todos sabemos, eso fue un caso excepcional, nunca más Dios va a pedir eso. ¿Sí? Y Dios ni siquiera le permitió que ofreciera a su hijo. Pero él sí que lo hizo. Dios ofreció a su hijo. Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, ¿os acordáis? Llegó a ser gobernador de Egipto, toda la tribu, todos sus hermanos fueron ahí a Egipto. Y dice, cuando estaba a punto de morir, les bendijo a cada uno de ellos y me he saltado una cosa así, y les dio instrucciones de su rey, cuando, o sea, os lo voy a explicar. Él era gobernador, tenía toda su familia allí, estaban súper bien establecidos, pero él sabía que había una promesa, la tierra prometida, sabía que tarde o temprano, por muy bien que estuvieran, el Señor les iba a sacar de allí y les iba a llevar a la tierra prometida. Por eso dice, cuando os vayáis, os lleváis mis restos mortales. ¿Sí? Porque tenía fe. Dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido, y dice que sus padres no tuvieron miedo del rey. ¿Sí? Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías
era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La fe, ¿sí? Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Luego dice, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe la prostituta Rahab no murió con los desobedientes. Y este trozo también lo tengo porque ya estamos acabando. ¿Qué más voy a decir? Versículo 32. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Tela. Es la fe en quien Dios dice que es, en quién es el que está con nosotros, en lo que Él nos ha dicho, nos ha prometido, nos ha entregado todas sus promesas, aunque nuestros ojos físicos no sean capaces de verlo, aunque las circunstancias estén gritando todo lo contrario. Es esa fe la que hace que una vida pase de ser una vida más a ser una vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios que marca la historia para la gloria de Dios y para beneficio de todos los que lo rodean. Es la fe la que hace que una vida sea significante para Dios. Y esa misma fe es la que te capacita, porque ahora hemos leído todo de cosas buenas. Por la fe caen los muros de Jericó, sí, por la fe las llamas no quemaron la sagrada mesa de Abednego, es de lo que hablaba. Por la fe Daniel no fue comido por los leones, el Señor le cerró los ojos los ojos también, ¿no? A lo mejor. La boca a los leones. Yo creo que se atrevían a mirarlo a Daniel. Pero mira lo que sigue diciendo. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esta parte no es tan bonita. Ninguno de nosotros hemos tenido que sufrir, al menos aún, de la manera que acabamos de leer, por nuestra fe. Y muchas veces, por situaciones, por circunstancias que ni son una sombra de todo esto, dejamos que nuestra fe se desmorone. Todo tambalea a nuestro alrededor. Y creemos más lo que vemos, creemos más lo que sentimos, creemos más a nuestras circunstancias y lo que la gente está diciendo que lo que la palabra de Dios dice y las promesas que Él nos ha dado. Sin fe es imposible. Es imposible. Es imposible agradar a Dios y es imposible vivir una vida digna de un hijo o de una hija de Dios. Y que además muestra quién es Dios a este mundo sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Si los primeros cristianos pudieron vivir de la forma en la que vivieron, trayendo la gloria de Dios a cada situación, trayendo su reino, la manifestación del poder de Dios, del amor de Dios, de todo lo que Dios es a cada situación, a pesar de la persecución tan fuerte que recibieron, es porque su convicción, su fe, era muy grande. ¿Sí? Pablo lo expresaba de esta manera. En 2 Corintios 4, del 16 al 18 dice: por tanto, no nos desanimamos. Está hablando Pablo, que había sido latigado, había sido apedreado, lo habían dado por muerto, encarcelado, ¿sí?
Y dice, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, dice, ¿sí?, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La fe tiene confianza porque no se fija en lo que se ve, sino en lo que se fija en lo que no se ve, que es eterno. 2 Corintios 4, 16, 18. Pero ¿sabes algo? Si no hubieran dificultades, si no pasáramos por tormentas, fuegos, ¿cómo sabríamos si realmente tenemos fe? O si tenemos solo un discurso con lenguaje cristiano que es superficial y que no sirve para nada. ¿Cómo lo vamos a saber? Por eso es bueno que nuestra fe sea probada. No es agradable, seamos honestos. No es agradable, ¿sí? Pero obra para nuestro bien. Por eso Jesús no oró para que Pedro no fuera zarandeado por Satanás, sino para que su fe no fallara. Ahora bien, ¿quién es el que produce el fuego? ¿Sí? ¿Quién es el que nos zarandea e intenta que nuestra fe se desmorone? Jesús se lo dijo clarísimamente a Pedro, ¿sí? Y si os fijáis, no dijo, Dios os va a zarandear para comprobar si vuestra fe es verdadera. No dijo eso, ¿sí? Que Dios saque algo bueno de eso no significa que Él lo haya provocado, ¿sí? Esto es muy importante. Es más, mirad lo que dice Santiago. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Habla de tentación, de prueba, y mira lo que sigue diciendo. En el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y sigue diciendo, mis queridos hermanos, no os engañéis. Esto es el versículo 16 al 18, el siguiente. No os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago tiene que remarcarnos, no te engañes, dice, no nos engañemos, es lo bueno lo que viene de parte de Dios, ¿sí? Aún y así, Dios lo puede usar todo, absolutamente todo, para nuestro bien, ¿sí? Es la famosa promesa Romanos 8:28. Él puede hacer que todo trabaje junto para nuestro bien. Pero es súper importante que esto lo tengamos grabado en nuestro corazón, porque si no es imposible tener esa certeza, tener esa confianza en este Dios de amor que es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Es imposible confiar en su bondad si realmente no conocemos su corazón y le empezamos a culpar por las cosas que Él no ha provocado, ¿sí? Y esos fuegos por los que tenemos que pasar, porque ya digo, porque vivimos en este mundo que está roto, que es un mundo apartado de Dios, y pasan cosas desagradables, es verdad, pasan desgracias y cosas feas, pero son cosas que no tienen nada que ver con el plan inicial que Dios tenía para nosotros. Si vosotros leéis en Génesis 1 y 2, cuando estaba su perfecta voluntad establecida en la tierra, no había nada de eso. No había sufrimiento, no había injusticia, no había enfermedad, ni siquiera muerte, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que somos unos tozudos, unos rebeldes. Y además, el príncipe de este mundo sigue haciendo de las suyas. Y todo eso produce fuegos. Y sí, es cierto, vamos a tener aflicción. Y sí, vamos a ser zarandeados por el enemigo, por las circunstancias, por mil cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero incluso en medio de todo eso, tienes que tener la certeza y la convicción de que puedes ser bendecido. Amén. Amén.
Mirad lo que decía Pedro. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Dice: alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. ¿Sí? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Sí? Bueno, dice vosotros, pero he dicho nosotros porque yo me incluyo, ¿vale? Y sigue diciendo, el versículo 5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Siguiente versículo. ¿Sí? Primera de Pedro 1:5. Está en 1:6. No lo tiene, bueno. Primera de Pedro 1:5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El poder de Dios nos protege mediante La fe. la fe. Todo lo que Dios tiene para nosotros lo vamos a alcanzar mediante la fe. Es incluso la salvación. Por gracia, por el poder de Dios trabajando en vosotros, es que sois salvos. Y esto es mediante la fe. O sea, todo es mediante la fe. Esa convicción y certeza de que lo que Dios ha dicho es así. Y punto. Y da igual lo que parezca a mi alrededor. Aunque mis ojos no puedan verlo por el momento. Y será así hasta que... Debe ser así. Tenemos que tener esa convicción, esa certeza hasta que llegue el día, porque llegará el día en que veremos la plenitud de lo que significa ser hijos de Dios y de lo que Cristo ganó por nosotros allí en el Calvario. Lo vamos a ver en su plenitud. Ya estamos viendo destellos y vemos mucho, pero va a llegar el día en que vamos a ver y vamos a vivir la plenitud de todo eso. ¿Sí? Y sigue diciendo Pedro, dice, esto es para que vosotros... Ahora sí, el 6, exacto. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Una vez más, Pedro está diciendo, sí, lo sé, ¿sí? Habéis pasado por pruebas, habéis pasado por dificultades, pero recordando que decía Santiago, ¿sí? Cuando seáis probados, no le echéis la culpa a Dios. Y continúa diciendo, versículo 7, el oro, aunque perecedero, sea acrisolada al fuego, así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Y compara el proceso de refinación del oro, de purificación del oro, con lo que la prueba produce en nuestra fe. Esta es purificada. Y como el oro, cuando las impurezas son quitadas, se hace más resistente, se hace más fuerte y se hace más brillante. ¿Sí? El fuego quema todo aquello que está impidiendo que le reflejemos correctamente. Y es precisamente en mitad de un montón de oscuridad, cuando más profunda está la oscuridad, que la luz brilla con más poder. Ahí es cuando más necesitamos brillar. Y meditando en todo esto, en esta reflexión yo investigué un poquito acerca de cómo es el proceso de refinación del fuego. Y había algo que me sorprendió bastante. ¿Tú sabías que si expones demasiado el fuego, o sea, el oro al fuego, puedes hacer que no se destruye, porque el oro no se destruye con fuego, sí, pero sí que puedes hacer que se estropee el proceso de refinamiento y hacerlo improductivo, se vuelve a contaminar. O sea, demasiado exceso al fuego es improductivo. Por eso Dios no permitirá jamás que seas tentado más de lo que tú puedes soportar. En 1 Corintios 10:13 dice, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pablo encima dice, a ver, que yo sé que muchas veces os parece que vosotros sois los únicos que estáis pasando por eso y que nadie os entiende, pero ¿sabes?
No hay, antes la gente ya ha pasado por eso y la gente ha superado eso. Sí, está diciendo esto. Y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Cuando estamos en medio del fuego, a veces parece, yo no puedo más. ¿Sí? ¿Cierto o no? Esto es imposible, no puedo superar esto. Pero Dios no saca tus ojos de ti. Está en todo momento pendiente. Y está seguro de que puedes, porque Él mismo es el que te ha entregado lo que tú necesitas para salir de ese fuego victorioso. No salir quemado, sino salir fortalecido, salir más resplandeciente, salir más firme. ¿Sí? Él no va a permitir que te quemes en el fuego y que te estropees. Entonces, ¿cómo podemos saber que ya hemos sido suficientemente purificados, probados, ¿sí? Y que ese fuego pronto se va a acabar? Podemos saberlo. ¿Sabéis cómo? ¿Sabéis que la Biblia también compara a Dios con el que refina la plata? No solo el oro. En Malaquías 3, del 3 al 4, dice, se sentará como purificador, como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará. Somos el real sacerdocio, acordaros, ¿eh? Por eso dice, purificará a los levitas y los refinará, como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptadas al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. ¿Sabéis cómo sabe el refinador que la plata, esto es diferente al oro, pero que la plata ya está lista y que ya tiene que sacarla del fuego, porque si no la plata sí que se estropea con un exceso de fuego? Esto es real, os lo voy a leer porque es tal cual. Dice, el refinador no aparta sus ojos de ella y sabe que la plata está lista cuando la superficie del metal fundido se vuelve tan pura y brillante que puede ver su propio reflejo en ella. Cuando en medio de las tribulaciones reflejamos la imagen de Dios, podemos estar seguros que saldremos victoriosos. Y la fe es ese ancla que debemos usar para no ir a la deriva. La fe es la única que puede hacer que vivamos como Dios espera que vivas. Que pases por el fuego y no solo que no seas quemado, sino que seas purificado y fortalecido en el Señor. Así que, la gran pregunta, ¿y cómo me mantengo en esa fe? ¿No? Sin la cual es imposible. Antes hemos leído Hebreos 11, ¿verdad? Hemos visto todas esas personas que por la fe vivieron agradando a Dios. Vamos a leer, justo después termina el capítulo 11, capítulo 12 de Hebreos. Por el versículo 1 empezamos. Por tanto, también nosotros, este también lo tenemos, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nos ha hablado de todas esas personas, ¿sí? Que Dios está contento con sus vidas, y ahora dice, ahora nosotros, nos toca a nosotros, ¿sí? Y tenemos esa multitud de testigos que nos están viendo y que dicen, venga, si yo lo conseguí, tú también puedes, porque tienes al mismo Dios que yo tuve, ¿sí? Y está diciendo, despójate de todo eso que te estorba, sobre todo el pecado, y dice, y sé persistente, corre la carrera. Sigue diciendo, ¿cómo? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Te está diciendo que hasta Jesús usó la fe. Sus ojos físicos veían que le estaban pegando cada vez más. Probablemente ya ni veía de la sangre que tenía en los ojos, pero tenía fe de que era mucho más glorioso lo que le esperaba después. La certeza y la convicción de que valía la pena pasar por eso. Y por eso dice que soportó la cruz, por esa fe, mirando lo que aún no estaba viendo. Dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo.
En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta derramar vuestra sangre. Y ya habéis olvidado por completo la palabra de aliento que como hijos se os dirigen. Pablo, está duro, ¿eh? Dice, no se compara lo que estáis sufriendo a lo que han sufrido, a lo que Cristo sufrió, y ya te has olvidado de todo lo que Dios te ha dicho. No olvidemos lo que Dios nos ha dicho. Porque si en estos momentos no estás pasando por ningún fuego, ninguna tribulación, gloria a Dios, probablemente sea o que bien acabas de pasar por uno hace poquito, o que vas a entrar en uno, o que vas a entrar en uno en un futuro no muy lejano, si realmente estás viviendo como un hijo de Dios. Sí, ahí lo dejo. Entonces, que tu fe no falle. Que tu fe no falle, que salga más fuerte, más pura de cada fuego y de cada adversidad, que cada vez más las personas a nuestro alrededor puedan ver a Cristo en nosotros, que le reflejemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniendo nuestra mirada en Él. No en el fuego, no en la tormenta, no en el que nos está zarandeando, en Él, en Jesús, ¿sí? El que ha comenzado la obra en nosotros. Si nos mantenemos firmes, si realmente tenemos la convicción de que Él es quien dice ser y que no miente y que está con nosotros, podemos estar seguros que esa obra que ha comenzado en nosotros la va a terminar. Amén. ¿Sí? Amén. Así que como dice también el autor de Hebreos, vamos a Hebreos 10 ahora, Hebreos 10 del 35 al 39, así que no perdáis la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo, algunas traducciones dicen, pero el justo, está hablando de nosotros, vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Preservan. Bueno, si perseveras, preservas. Pero es verdad, los que preservan su vida, ¿sí? Y para terminar, un último pasaje de ánimo, y yo creo que el Señor nos quiere recordar, para que salgamos fortalecidos. Romanos 8, del 37 al 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Que no se tambalee tu fe. Haz que sea más preciosa y más fuerte después de esa fuego, tormenta, llámale como quieras, ¿sí? Porque Él está contigo. Y no va a soltar tu mano. No lo olvides. Sus promesas son sí y amén. Y no hay nada, nada, solo tú. Si os fijáis aquí, tú eres el único que te puede separar del amor de Dios. Pero nada de eso te puede separar del amor de nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, papá, gracias por recordarnos que estás con nosotros, que tú nos has entregado todo lo que necesitamos para salir victoriosos de cualquier fuego, batalla, tormenta, de lo que sea, Señor. Tú estás con nosotros, no nos vas a soltar, Señor, y tu Santo Espíritu es el que nos capacita para ver más allá de las circunstancias que ahora mismo estemos atravesando. Gracias por tu amor, gracias por revelarnos una vez más lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y cómo podemos vivir de forma que te agrada y que te glorifica. Ayúdanos, Señor, a que no olvidemos lo que tú nos has dicho y que realmente lo vivamos. Gracias, en el nombre de Jesús oro. Amén.